Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Me complace estar de nuevo en el mejor canal de ciencia de todo YouTube. En esta ocasión me corresponde representar la unidad 11, la cual se titula Ecosistemas, por José Alejandro Cuellar Martínez, de segundo B General. Ok. En este video vamos a aprender sobre ecosistemas y vamos a saber por qué los ecosistemas son tan interesantes. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Bien, un ecosistema es un entorno donde pueden habitar los seres vivos y los seres no vivos que interactúan entre sí. El ecosistema es un entorno al aire libre. Ahora que acabamos de decir que es un ecosistema donde los seres vivos y no vivos interactúan uno con el otro, te estarás preguntando, ¿cuáles son algunos ejemplos de vida donde los seres vivos y no vivos interactúan en un ecosistema? Los seres vivos, como animales y plantas, interactúan con los seres no vivos, cosas fuera del aire libre, como el clima y el suelo. Juntos conforman un lugar llamado ecosistema. Esto es lo que pasa con los ecosistemas, que pueden ser pequeños, medianos o grandes. Todo depende siempre y cuando sea un entorno donde se pueda vivir y los seres vivos y no vivos interactúen uno con el otro. Por ejemplo, imagínense un charco. Es un ecosistema. Sí, es solo un pequeño charco, pero es un entorno donde se puede vivir. Los seres vivos interactúan cada uno con el otro en este pequeño charco. Es un ecosistema muy pequeño, pero es un ecosistema. Ahora, un ecosistema más grande. El ecosistema de bioma forestal. Es mucho más grande que el charco, ¿verdad? Son muchos y diferentes seres vivos y no vivos que interactúan en este entorno, ya que este tiene mayor cantidad de plantas y por defecto mayor cantidad de animales. Un ejemplo de este bioma puede ser nuestro país, la cual en gran parte de él es bioma forestal. Y ahora, para poner más en contexto, un ecosistema más grande aún es toda la Tierra. Los científicos consideran que la Tierra es un gran ecosistema, por lo que un ecosistema podría ser tan pequeño como un charco, tan grande como un bioma o incluso tan inmenso como el conjunto de la Tierra. Para hacer las cosas más simples, vamos a centrar en los ecosistemas que se encuentran a nivel del bioma, por lo que serán más grandes que un charco, pero no tan grande como la Tierra. De esta manera aprenderemos cómo los ecosistemas funcionan y cómo vivir en ellos, es decir, los seres vivos y los seres no vivos interactúan en cada uno de ellos. El primer ecosistema que estamos viendo hoy es el ecosistema seco. El ecosistema se encuentra en el bioma de desierto. En el desierto recibe muy poca lluvia. El bioma de desierto es increíblemente seco y hace que sea único. Los animales y plantas en el desierto tienen que adaptarse para sobrevivir. Algunos animales realmente mantienen el agua en sus cuerpos para sobrevivir y otros obtienen el agua de los alimentos que comen. Uno de esos animales, por poner un ejemplo, es el camello. En contra de la creencia popular, los camellos no utilizan sus jorobas para almacenar agua, sino que se forman por la acumulación de grasa durante el periodo del alimento que es abundante. Es una reserva energética que el camello quema en ausencia de comida verde. Esta reacción química le aporta, además de una pequeña pero invalable cantidad de agua metabólica, la descomposición de grasa, que se produce el hidrógeno que se combina al dióxido y absorbido por aspiración en forma de agua. Al combinar las aguas metabólicas y celulares, la infla y el plasma pueden permanecer durante un largo periodo de tiempo sin alimento. Cuando el animal ha consumido toda su reserva de las jorobas, estas quedan colgando a un lado del cuerpo. Otro ejemplo, una planta a la que la gente
siempre piensa de los biomas de desierto es el cactus. Un cactus tiene espina, por lo que lo puede proteger de ser comido por criaturas, y tiene una especie de cubierta para proteger el agua que está dentro de ella, para que el agua no llegue afuera. Es decir, que el ecosistema desértico es muy seco, el suelo está seco y no hay mucha agua. El siguiente ecosistema que vamos a aprender es el ecosistema de selva tropical, que se encuentra en el bioma de selva. Las selvas tropicales son muy diferentes de los desiertos. En lugar de estar secos con poca lluvia, las selvas tropicales reciben mucha lluvia y el suelo está húmedo. Las selvas tropicales reciben mucha humedad todo el año, lluvia, lluvia tras lluvia. Eso tiene sentido, está en el nombre correcto. Esto hace que el ecosistema de selva tropical sea, como dije antes, muy diferente del ecosistema que encontramos en el desierto. Las plantas y los animales no tienen que atrapar o almacenar el agua de la humedad de la misma manera que lo hacen en el desierto, porque el agua está a su alrededor. Las selvas tropicales son increíblemente cálidas, no hay selvas tropicales frías. Todas las selvas tropicales son muy cálidas durante todo el año. Las plantas y los animales prosperan en las temperaturas cálidas. Los animales, como las serpientes, disfrutan comiendo muchas presas debido a la cantidad de animales que viven en este emocionante ecosistema. Por esa razón, las serpientes tienden a ser más grandes en el ecosistema de selva tropical. Otra cosa interesante de la selva tropical es que el suelo no es rico porque hay muchas plantas sobre el lugar. Los nutrientes del suelo se drenan muy rápidamente, por lo que, si bien el suelo está mucho más húmedo que en el desierto, las plantas extraen constantemente los nutrientes del suelo. El bioma de selva tropical alberga un ecosistema increíble con mucha vida, que se beneficia de todo. La lluvia y las temperaturas cálidas, recuerde que es un ecosistema, un entorno donde viven seres vivos y no vivos, interactúan. Las plantas y los animales interactúan con el clima y el suelo para crear un ecosistema único. A continuación tenemos el ecosistema de bosque caducifolio templado. A diferencia de las selvas tropicales caducifolias templadas, pequeño inciso, en botánica y horticultura las plantas caducifolias incluyen los árboles, arbustos y herbáceas, son aquellas que pierden todas sus hojas durante parte del año. Este proceso se le llama adquisición. Seguimos. Los bosques tienen grandes cambios de temperatura a lo largo del año, a medida que cambian las estaciones. De fondo están viendo distintas imágenes de un bosque caducifolio. En el otoño, los bosques caducifolios templados experimentan las 4 estaciones. Así es, las plantas y los animales tienen que adaptarse a cambios importantes durante todo el año, que cambia la forma en la que interactúan con los seres no vivos que los rodean. Muchos animales migran o invernan durante el invierno en un ecosistema de bosque templado. Deben protegerse del frío. Recuerda, mientras que las plantas y los animales en un bosque lluvioso tropical interactúan con cosas no vivas de la misma manera durante todo el año, el ecosistema de bosque templado caducifolio hay grandes diferencias dependiendo de la temporada. Otra cosa interesante sobre el ecosistema del bosque caducifolio templado es que las plantas están muy espaciadas en comparación de la selva tropical. Esto significa que el suelo es más rico. El suelo no está siendo constantemente drenado de nutrientes. Las plantas y los animales interactúan en este ecosistema. El ecosistema de bosque templado es interesante para las plantas y los animales debido a los grandes cambios de temperatura durante todo el año. El suelo es rico y el ecosistema es un lugar maravilloso tanto para los animales como para las plantas. Esos son algunos de los ecosistemas que hay en todo el mundo. Es más, algunos de ellos incluso existen puramente en el agua, pero todos tienen esto en común. Los ecosistemas son entornos donde las cosas vivas y no vivas interactúan entre sí. Y como último punto quería hacer énfasis donde se encuentra cada uno de estos biomas. El primero, el bioma del desierto, se encuentra en gran parte en África, pues encontrando el desierto del Sahara en Marruecos, o hasta en países americanos como Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia. El bioma tropical se encuentra en gran parte de América, por ejemplo entre Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, nuestro mismo país, gran parte de Centroamérica y en algunos países asiáticos y africanos.
Y por último, el bioma de bosques templados se encuentra la mayoría en Estados Unidos, Canadá, una parte de Europa, China, Japón y partes de Rusia. Les agradezco por su atención prestada. Muchas gracias.